El reloj en la pared marcaba las 6 de la tarde. En la cocina, Mariana revolvía lentamente la sopa mientras sus dos hijos, Diego y Laura, jugaban en la sala. La casa estaba tranquila, el sol de la tarde bañaba el comedor con una luz cálida y acogedora. Desde fuera, cualquiera diría que la vida de Mariana era perfecta, un esposo trabajador, dos hijos sanos y un hogar lleno de amor. Pero la realidad era mucho más compleja. Pedro, su esposo, era un hombre de pocos caprichos. Lo que al principio Mariana valoraba como responsabilidad y control financiero, con el tiempo se había convertido en una prisión. A pesar de que Pedro trabajaba duro y ganaba lo suficiente para que su familia viviera cómodamente, su tacañería se había vuelto un peso insoportable. «Mamá, ¿cuándo podremos ir al parque de diversiones?», preguntó Diego, con la mirada ansiosa. Mariana esbozó una sonrisa forzada. Era la misma pregunta que los niños hacían cada mes, y la respuesta siempre era la misma. «Cuando papá pueda, cariño», respondió, pero en su interior sabía que ese día nunca llegaría. Pedro había prometido esa salida en varias ocasiones, pero siempre encontraba alguna excusa para evitar gastar el dinero. En cambio, cuando sus compañeros de trabajo lo invitaban a comer, él no dudaba en pagar la cuenta completa sin pensarlo dos veces. El sonido de las llaves en la puerta anunció la llegada de Pedro. Mariana observó cómo su esposo entraba a la casa con su típica expresión seria, portando una bolsa de pan bajo el brazo. Sin mediar palabra, él se dirigió al comedor y dejó el pan sobre la mesa. «Pedro, los niños han estado preguntando por el parque de diversiones otra vez», dijo Mariana, intentando sonar casual, pero su voz tembló levemente. Pedro la miró con indiferencia, se encogió de hombros y respondió sin el menor interés. «Ya sabes que no es buen momento para eso. Además, tienen juguetes y pueden salir al patio, no necesitan nada más». La respuesta seca y desprovista de emoción caló hondo en Mariana. Sabía que su esposo no lo haría, como nunca lo había hecho en los últimos años. Lo que más la hería era su disposición para ser generoso con otros. ¿Por qué su familia no merecía lo mismo? Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Mariana se quedó sentada en la mesa del comedor, mirando los restos de la cena. Pedro estaba en la sala, revisando unos documentos de trabajo, como hacía cada noche. Un silencio denso llenaba la casa, un silencio que había estado presente demasiado tiempo. Finalmente, Mariana se levantó y caminó hacia él. La mirada de Pedro seguía fija en los papeles, pero ella notó el ligero fruncimiento de su ceño cuando sintió su presencia. «Pedro, tenemos que hablar», comenzó, con un tono que intentaba ser firme pero que no podía evitar sonar dolido. Pedro suspiró sin apartar la vista de los documentos. «¿De qué se trata ahora?», preguntó, como si ya conociera el tema. «De nosotros, de los niños, de cómo estás manejando todo», dijo Mariana, luchando por mantener la calma. «Es frustrante que siempre encuentres razones para no darnos lo que necesitamos, mientras eres tan generoso con los demás». Pedro finalmente la miró, sus ojos oscuros reflejaban incomodidad, pero también una fría indiferencia. «Mariana, no podemos gastar en cosas innecesarias. Debemos ahorrar para el futuro, ¿no entiendes eso?». Mariana apretó los puños, tratando de controlar la rabia que se acumulaba en su pecho. «El futuro está bien, Pedro, pero ¿y nuestro presente? ¿No merecemos disfrutar también? Los niños solo quieren pasar tiempo contigo, no te están pidiendo nada que no puedas darles. Y yo solo quiero un poco de equilibrio». Pedro se levantó, visiblemente irritado. Caminó hacia la ventana y observó la calle vacía. «Siempre te quejas de lo mismo. Todo lo que hago es para nosotros, para asegurar que tengamos una vida segura. Pero tú solo piensas en gastar». Mariana lo miró incrédula. Las palabras de Pedro la golpearon como una bofetada. Sabía que esta discusión no llevaría a ningún cambio, como tantas otras veces. Pero esta vez sentía que algo dentro de ella se quebraba. Pedro se había vuelto ciego a las necesidades emocionales de su familia, y lo peor de todo es que ni siquiera parecía darse cuenta. Capítulo 3. La tormenta inevitable. Los días pasaron y la tensión en el hogar se hizo más palpable.
Pedro seguía con sus estrictas normas económicas y cada gesto de afecto que alguna vez fue habitual entre ellos desaparecía lentamente. Los niños también comenzaban a notar el distanciamiento entre sus padres, sus sonrisas ya no eran tan brillantes como antes. Una tarde, mientras Pedro estaba fuera de casa, Mariana decidió ordenar el armario de su esposo. Mientras acomodaba las camisas perfectamente planchadas, encontró un recibo que no le resultaba familiar. Su corazón dio un vuelco cuando leyó la cantidad. Pedro había gastado una suma considerable en una cena para sus colegas. La ira brotó como un torrente incontrolable. ¿Cómo podía justificar esos gastos mientras a ella y a sus hijos les negaba lo esencial? Ese fue el punto de quiebre. Cuando Pedro llegó esa noche, Mariana lo esperaba en la sala, con el recibo en la mano. ¿Cómo te atreves?, soltó sin previo aviso. Pedro la miró confundido, pero no tardó en entender. Sin embargo, en lugar de disculparse o explicarse, frunció el ceño. No es lo que crees. Solo fue una cena con el equipo, nada más. ¿Nada más? Gastaste más en una noche con tus compañeros que lo que has gastado en nosotros en meses. Mariana alzó la voz, temblando de frustración. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo, Pedro? Nos estás alejando. Estás rompiendo nuestra familia. Pedro permaneció en silencio, y su falta de respuesta fue el golpe final para Mariana. Esa noche, supo que no había vuelta atrás. Algo había cambiado dentro de ella, algo que no se podía reparar. No podía seguir viviendo en una casa donde el amor se medía en centavos. La mañana siguiente, Mariana tomó una decisión. Con lágrimas en los ojos, empacó sus cosas y las de los niños. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero lo que sí sabía era que no podía seguir permitiendo que Pedro controlara su vida, sus emociones y las de sus hijos. Pedro la observó desde la puerta mientras se iba, sin decir una palabra. Tal vez no creía que realmente se iría. Pero esta vez, no había marcha atrás. El hogar que alguna vez estuvo lleno de amor y risas ahora era un lugar frío, vacío y silencioso. Y Pedro, solo en su casa, comenzó a darse cuenta de lo que realmente había perdido. El eco de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía, el sonido parecía extenderse, llenando cada rincón de silencio. Pedro se quedó inmóvil, observando la maleta que Mariana se llevaba con la ropa de los niños. No podía creer que se hubiera ido, que realmente hubiera tenido el valor de hacerlo. Pero lo había hecho. La realidad lo golpeó con una fuerza que lo dejó aturdido. Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas veces había ignorado las súplicas de Mariana, las conversaciones que ella intentaba tener sobre el bienestar de la familia. Ahora, el lugar estaba desprovisto de su calidez, de las voces de sus hijos corriendo por la casa. Se sentía atrapado en una jaula de su propia construcción. Encendió la televisión para ahogar el silencio, pero nada lograba llenar el vacío. Recordó cada momento en el que había puesto excusas para no gastar en su hogar, como había minimizado las necesidades de su familia. Sin embargo, en ese momento, lo que más le dolía no era su tacañería, sino el orgullo que lo había llevado a perder lo que más amaba. Esa noche, Pedro no durmió. El insomnio lo abrazó, y los pensamientos sobre su familia lo mantuvieron despierto. Se preguntaba dónde estarían, si Mariana ya habría encontrado un lugar a donde ir. Quiso llamarla, pero su orgullo lo detuvo. Mientras tanto, Mariana conducía con las manos temblorosas. El miedo a lo desconocido se mezclaba con el alivio de haber dejado atrás años de represión emocional. Había alquilado una pequeña habitación en un apartamento temporal, lo suficientemente acogedora para ella y sus hijos, aunque no sabía por cuánto tiempo podría quedarse allí. Los niños no paraban de hacer preguntas, pero Mariana intentaba mantener la calma y la firmeza en sus respuestas. ¿Volveremos con papá?, preguntó Laura, con ojos llenos de confusión. Mariana sintió un nudo en la garganta. No quería que sus hijos sufrieran, pero tampoco podía seguir viviendo bajo las condiciones que Pedro había impuesto. No lo sé, cariño, respondió suavemente. Pero por ahora, estamos bien aquí, y eso es lo que importa. Diego, el mayor, guardó silencio, pero Mariana notaba la tristeza en su mirada. Estaba dolido por la separación,
pero más aún por la decepción que Pedro les había causado. Con el paso de los días, Mariana empezó a reorganizar su vida. Sus trabajos sencillos desde casa le permitían cubrir las necesidades básicas y aunque la vida no era lujosa, había una paz que no sentía desde hacía años. Sin embargo, cada vez que los niños preguntaban por su padre, el peso de la decisión se volvía más difícil de llevar. Pedro, por su parte, intentaba seguir adelante, pero la soledad se hacía insoportable. En su trabajo, mantenía las apariencias de siempre, el hombre generoso y carismático con sus compañeros, alguien a quien todos respetaban. Pero cada vez que llegaba a casa, las sombras de su decisión lo acosaban. Los días pasaban y no sabía cómo acercarse a Mariana, ni si ella le permitiría regresar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, una llamada inesperada lo sacó de sus pensamientos. Era su hermana, la misma a la que tantas veces había ayudado con regalos costosos. «Pedro, necesitamos hablar», dijo su hermana con voz grave. Se encontraron en un café cercano. Su hermana no dudó en entrar directamente al tema. «Mariana me contó lo que pasó». «¿Qué has hecho?». Sus palabras eran duras, pero Pedro notaba la preocupación en su tono. Pedro no respondió de inmediato, mirando hacia el suelo. «No fue mi intención que las cosas llegaran tan lejos. Solo quería ahorrar para el futuro», intentó justificar, pero sabía que sus excusas ya no tenían sentido. «¿Para qué futuro, Pedro?», replicó su hermana. «¿Qué futuro te queda sin ellos? Has perdido a tu familia por tu avaricia». Las palabras de su hermana lo golpearon como un balde de agua fría. Todo el peso de la realidad cayó sobre él de golpe. ¿Qué había hecho? La única razón por la que había trabajado tanto, por la que había intentado ahorrar, era para asegurar un futuro para Mariana y sus hijos. Pero, en su obsesión por controlar, había destruido todo aquello por lo que supuestamente luchaba. Esa noche, Pedro se armó de valor. Sabía que debía dar el primer paso si quería enmendar lo que había roto. Sin embargo, las palabras se le atragantaban mientras tomaba el teléfono para llamar a Mariana. No sabía qué decirle. Al tercer timbrazo, Mariana contestó. «Hola», su voz sonaba cautelosa, distante. «Mariana», Pedro titubeó, buscando las palabras correctas. «Lo siento. Sé que te he fallado, a ti y a los niños. No me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde». El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. «No sé si puedes perdonarme», continuó Pedro, sintiendo que su corazón se apretaba en su pecho. «Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar, que haré lo que sea necesario para recuperar a mi familia». Mariana suspiró profundamente. Había esperado esta llamada, pero no sabía si las palabras de Pedro serían suficientes para borrar años de dolor. «No es tan simple, Pedro», respondió ella. «No se trata solo de dinero. Nos hiciste sentir que no éramos importantes, como si fuéramos una carga. No puedo volver a ese tipo de vida, no puedo seguir viviendo así». Pedro sintió que su corazón se rompía con cada palabra. «Lo sé, Mariana. Y sé que te he lastimado. Pero quiero hacer las cosas bien, de verdad». «Necesito tiempo», dijo Mariana finalmente. «Tiempo para pensar y para ver si realmente has cambiado. No te prometo nada, pero al menos puedo considerar hablar sobre ello». Pedro asintió, a pesar de que ella no podía verlo. Colgó el teléfono sintiéndose más vacío que antes, pero también con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría tener una segunda oportunidad.